Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Con nosotros, Jaime Araujo Rentería, uno de los indispensables. El humanitario, periodismo libre e independiente. Hacemos recorrido por las diferentes partes del país, pero dialogamos con los más importantes personajes de la vida nacional. Hoy, Jaime Araujo Rentería, expresidente de la Corte Constitucional. ¿Quién es Jaime Araujo Rentería? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos? ¿Dónde vino al mundo? Cuéntenos, doctor Jaime. Bueno, yo soy vallenato, hijo de un vallenato y de una mujer del Valle del Cauca. Mi apellido Rentería es del Valle del Cauca. Por eso me acuerdo mucho de una anécdota del maestro Rafael Escalona, que un día estando en Cali, cuando él hizo una de sus canciones, María Tere, le preguntaron en un verso que le echaron a él, ¿qué podía responder él? Y él dijo, Colombia tiene dos valles que yo no puedo olvidar. El uno es Valle del Cauca y el otro es Valledupar. Así estoy yo, precisamente porque tengo ancestros de los dos valles, por mi padre de Valledupar y por mi madre del Valle del Cauca. Estudié en Valledupar, estudié en el colegio público de Valledupar, en el Colegio Nacional Los Perena, que es el colegio símbolo de Valledupar. De ese colegio, debo decir, que me tocó irme a refugiar después porque me echaron, porque yo era un joven rebelde, a otro colegio nacional, al Colegio Nacional Agustín Codazzi, donde pude terminar mi bachillerato. Después vine a Bogotá, a la Universidad Externado de Colombia, terminé mi profesión muy joven, cerca de a los 20, 21 años ya era abogado, y casi inmediatamente entré a trabajar como profesor de la Universidad Externado de Colombia. En algún momento de mi vida me tocó vivir en México haciendo investigación jurídica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la más grande de América Latina. Después me tocó vivir otra vez fuera de Colombia, en la ciudad de Roma, cuando se fue a renegociar el concordato. Y después regresé a Colombia siempre en la docencia y siempre en el ejercicio profesional. Jaime Araujo Rentería nació en el Cesar. Es abogado y político colombiano con una destacada trayectoria. Ha sido magistrado de la Corte Constitucional de Colombia y del Consejo Nacional Electoral. Es conocido por su crítica a las posiciones que tratan de oponerse a que los ciudadanos efectivamente reivindiquen sus derechos. Araujo Rentería es abogado de la Universidad Externado de Colombia. Continuamos nuestro diálogo con Jaime Araujo Rentería, expresidente de la Corte Constitucional. Bueno, durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero se implementó un modelo que se llamó UPAC, modelo que posteriormente se convirtió en un desastre para aquellos que habían logrado adquirir viviendas. ¿Qué se hizo desde la Corte Constitucional cuando usted estaba allí en favor de lo que fueron finalmente las personas que salieron golpeadas por el UPAC? ¿Y qué era el UPAC? Bueno, ese fue un genocidio económico, si podemos decirlo así, porque el sistema financiero le quitó más de 1.500.000 viviendas a la clase media de Colombia. Todos los que somos de clase media, una de nuestras aspiraciones es tener vivienda. Tener vivienda no es ninguna riqueza, pero sí es mucha pobreza no tenerla. ¿Por qué? Porque en la vivienda trabaja toda la familia. Es la cesantía del padre, más la de la madre, más la del hijo mayor que también está trabajando. Y entonces les prestaban, supóngase usted, 30, 40 millones de pesos. Las personas pagaban 12, 13 años y después de 12, 13 años no eran dueños, sino que además debían 5 o 6 veces más de lo que le habían prestado, habiendo pagado durante 12 años. Y les decían de la noche a la mañana, tiene que irse porque esto que usted creía que era de ustedes ya no es de ustedes. Y eso lo sabían los gobiernos, lo sabía el Congreso, pero como los grupos de interés
que son dueños también de la vivienda en los grupos económicos, son los financiadores de la clase política. Nadie se atrevía a ponerle el cascabel al gato. La Corte ya había producido un fallo democrático, pero a mí me tocó ser ponente de uno de los fallos más importantes de la Corte sobre eso, donde lo primero fue que ordenó devolver viviendas a una gran cantidad de personas, reliquidar intereses, adicionalmente ordenar que la tasa de vivienda fuera la tasa más baja del mercado. De esa manera protegimos a muchos de la clase media de Colombia, que no solamente recuperaron su vivienda, sino que hacia adelante se acabó el agiotismo legalizado que existía alrededor de la vivienda. Uno de los sectores más descuidados en la población colombiana siempre han sido las madres, las mujeres, sobre todo aquellas que quedan solas, pero hay un grupo muy importante de mujeres que se dedicó a cuidar de sus niños cuando las otras mamás tenían que ir a trabajar para conseguir el alimento. ¿Cuál fue la gestión que Jaime Araujo Rentería hizo desde la Corte en bienestar de este sector? Edinson, yo he dicho siempre que las verdaderas heroínas de Colombia son las madres. ¿Por qué? Porque en una estructura familiar como la nuestra hay que reconocer que los hombres hemos sido irresponsables, hemos dejado a las mujeres al liderazgo de la familia, y la mujer es la que se tiene que levantar cada día 8 horas, a veces caminando otras 4 horas, para poder llevar el pan y el sustento a su casa. Esas mujeres necesitaban que alguien cuidara a sus hijos, y ahí es donde surgen las madres comunitarias. Cuando por primera vez se les hizo un reconocimiento, esa ley fue objetada por el presidente entonces, el presidente Álvaro Uribe, para no reconocerles ningún derecho. Eso llegó a la Corte Constitucional y yo defendí, no era el 100% ni siquiera de un salario mínimo, era el 75% de un salario mínimo, así comenzó. Y tuvieron mi respaldo, y finalmente se dijo que el presidente no tenía razón y que las madres comunitarias tenían ese derecho. Pero ahí comenzó la protección de las madres comunitarias. Al terminar la vida laboral, doctor Araujo, también la gente enfrenta necesidades y exige sus derechos. ¿Cuál fue su aporte para las pensiones de los colombianos en la Corte Constitucional? Es decir, doctor Jaime Araujo, ¿cuál es su aporte al mundo de los pensionados en Colombia? Los pensionados en Colombia, si ustedes recuerdan, Gabriel García Márquez, el gran Nobel nuestro, su abuelo fue un pensionado que nunca pudo tener la pensión, porque siempre que iba a buscarla, nunca le llegó. Yo, que había leído el libro de Gabo el Coronel, no tiene quien le escriba, un día llegó una ley que decía que el gobierno y las autoridades administrativas podían sacar a las personas con derecho a pensión a su casa a que esperaran la pensión. Como yo me acordaba del coronel, que nunca le había llegado la pensión, dicté una sentencia que técnicamente se llama sentencia aditiva, que consiste en agregar una condición. La condición fue muy simple: no saque usted a ningún pensionado si previamente no lo ha metido en las nóminas de pensionado. De tal manera que si yo trabajo hasta el último mes, ahora en enero, ya en febrero debo estar en la nómina de pensionados para no pasar trabajo, porque lo que pasaba antes era que la persona perdía el sueldo y no le llegaba la pensión. Y la pensión es para la abuela, para el hijo que no tiene trabajo, para el nieto que no tiene la escuela. Entonces, eso ayudó a más de 3 millones de pensionados en Colombia. Recapitulemos entonces, doctor Araujo. Primero, digamos, de los grandes aportes desde la Corte, estaría en primer lugar el reconocimiento de este delito de lesa humanidad, ¿verdad? ¿Nos lo explican, por favor, un poco? Sí, el Código Penal de Colombia estableció algo que no existe en muchas partes del mundo, es que hay el delito de genocidio. Okay. Pero el delito de genocidio es un delito que se configura por razones religiosas, por razones raciales, pero no existe el genocidio político. El Código Penal introdujo esa figura, pero eso fue rechazado por el presidente de entonces, el doctor Pastrana, cuando él decía
que eso violaba las convenciones internacionales. En la Corte, yo que conocía el caso de la Unión Patriótica, sabía que muchas personas habían sido asesinadas por la única razón de que pensaban distinto. Entonces, para proteger a esas personas y a otros colombianos, era importante que continuara la figura del genocidio político, ¿correcto? Y eso lo defendimos diciendo que en Colombia, para proteger a las víctimas, el Código Penal de Colombia daba más protección que los tratados internacionales y eso era posible. A raíz de eso, algunos amigos y personas que no me conocían, pero que eran de la Unión Patriótica, cuando yo salí de la corte, ellos sabían eso, me pidieron a mí que les ayudara a recuperar la personería jurídica, porque no solamente los habían asesinado física y materialmente, sino que los habían asesinado también jurídicamente, porque les habían quitado la personería jurídica. Ellos habían demandado, el Consejo de Estado a través de un magistrado dijo algo que los abogados siempre dicen, pero que no siempre es justo: dura lex lex. ¿Por qué dura lex lex? Porque la legislación electoral dice que cuando usted tiene personería jurídica, usted debe refrendar el respaldo popular cada 4 años con las elecciones de Congreso. Entonces, ¿ellos qué decían? La Unión Patriótica se acabó no por eso, porque los hayan asesinado, sino porque se presentaron a las elecciones y no tuvieron el respaldo popular. En consecuencia, es justo quitarles la personería jurídica. Nosotros decíamos que no era justo, pero además que esos hechos no habían sido así. No era que ellos se habían presentado y les habían quitado el respaldo popular, sino que cada vez que se presentaba algún candidato a nombre de esa organización, o lo asesinaban, o lo amenazaban, o le asesinaban el hermano, el hijo, a veces los padres. Entonces en realidad no se podían presentar porque fue imposible en ese momento que ellos pudieran participar. Nosotros logramos demostrar eso en un proceso ante el Consejo de Estado que duró algunos años, pero finalmente el Consejo de Estado entendió y por eso el Consejo de Estado, gracias a esa demanda que hicimos nosotros con otras 3 personas, eso hizo que recuperara la personería jurídica la Unión Patriótica. Esa personería ha sido tan importante, no solo por lo que implica históricamente, sino que el propio presidente de Colombia, hoy, cuando no tenía dónde refugiarse, porque no había partidos que le ayudaran a darle aval a él y a sus personas, fue cuando la Unión Patriótica le dio a Colombia Humana todo el respaldo para que pudiera continuar haciendo en política. Si no hubiera hecho solo la Unión Patriótica, de pronto el señor Gustavo Petro no sería el presidente hoy en día de Colombia. Pero podemos decir que gracias a eso la democracia se restableció en Colombia. Estamos dialogando con Jaime Araujo Rentería, expresidente de la Corte Constitucional. Doctor Araujo, casi que desde que ganó Gustavo Petro, al otro día ya estaban apareciendo candidatos presidenciales para las siguientes elecciones, de todos los sectores. Incluso las derechas tienen un abanico de candidatos, también lo hay en las izquierdas, hay sectores alternativos. Me contaron, no, usted es el que por favor nos cuenta si es cierto que aspira usted a la presidencia de la República para las próximas elecciones. Edison, se lo digo con la mayor tranquilidad, pero también con la mayor honestidad, que no soy yo. Somos un grupo de colombianos que estamos preocupados por la suerte del país. Nosotros desde hace algún tiempo hemos venido recorriendo parte de Colombia. Eso inició con un movimiento que se denominaba Causa Caribe, que era la protesta de los pueblos de la periferia del Caribe colombiano, que son privados de sus recursos naturales por el centro, porque les quitan a ellos su riqueza y el centro les devuelve pobreza. ¿Por qué? Porque el carbón no está en Bogotá, está en La Guajira, está en el Cesar, el ferroníquel está en Córdoba, pero eso que les pasaba a nosotros, la gente del Caribe, les pasa también a la gente del Pacífico, a la gente de los Llanos, a gente de muchas partes de Colombia,
que sienten inconformidad porque en sus territorios donde ellos viven no pueden manejar sus recursos, no pueden tener posibilidades de desarrollo porque el centro los asfixia. En la misma Bogotá, en la misma Bogotá hay un problema de centralismo porque si bien es cierto Dios está en todas partes, solo gobierna en el Palacio Líbano y eso a la gente de las 20 comunidades les preocupa. No pueden ellos decidir sobre el medio ambiente en su territorio, sobre su transporte, porque todo está concentrado en la Plaza de Bolívar. Lo que sucede a nivel nacional sucede también en Bogotá. Entonces, nosotros creemos y queremos replantear ese sistema, por eso hablamos del Estado federal. Nosotros creemos que el Estado federal es mucho más justo que el Estado que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque primero permite que haya más descentralización política y económica. Donde hay Estado federal, las regiones tienen polos de desarrollo. En Estados Unidos usted coge un estado y ese estado tiene más Producto Interno que muchos de los países de América Latina, porque tiene autonomía, pero también por razones políticas. Cada vez que llega un gobierno como el de Trump, que dice nos salimos del Acuerdo de París en protección del medio ambiente, los gobernadores o los alcaldes de allá, muchos dicen nosotros sí seguimos respetando el compromiso del medio ambiente. ¿Y eso qué implica? Que el presidente no puede manejar todo el país como quiere porque hay autonomía en las regiones y en las localidades. Entonces nosotros estamos propendiendo por eso, pero no solo somos la gente de la región Caribe, sino que hay gente del Pacífico, hay gente de los llanos, hay gente del Oriente, de tal manera que de ahí nació Causa Colombia. Hoy tenemos una organización que se denomina Causa Colombia, que somos sociedad civil. Y ahí sí quiero decirle a usted claramente esto. Digamos que los políticos tradicionales quieren plantear la política en Colombia como una alternativa únicamente entre la gente del pacto histórico y la derecha de Colombia. De un lado usted oye al expresidente Pastrana proponiendo que se unan entre ellos Gaviria, Santos, una serie de personas, Uribe, para tener unos candidatos y organizar unas listas cerradas ellos para seguir utilizando el bolígrafo. Y por el otro lado el pacto histórico lo hace. Pero puede tener la certeza, y se lo digo hoy, y si no usted me pone la mano en el hombro, que en el pacto histórico habrá un solo candidato. ¿Por qué razón? Porque todos los candidatos que están, que son muchos, ninguno se atreve a desafiar a Gustavo Petro, si no es con el visto bueno, y si no es con la decisión de Gustavo Petro, por mucho que crean que el país tiene que cambiar, no se atreven a decir aquí estamos nosotros. Y lo mismo sucede por el otro lado. Tenga la certeza que los amigos de Uribe, ninguno se atreve a ser candidato si no es con el dedazo de Uribe, que Uribe lo señala. Entonces, si bien es cierto hoy hay varios candidatos en la izquierda, en la derecha, en algún sitio y en el otro, pues quiero decirles que esos candidatos no son independientes, tienen que pedir permiso para presentar una candidatura, nosotros no. Frente a esos dos sectores está la gran mayoría del pueblo colombiano, que es la sociedad civil y que es lo que nosotros y otras personas representan. Entonces, la sociedad civil, que es precisamente el núcleo de una sociedad, es la sociedad que no es ni el Congreso, ni la presidencia, ni las cortes, porque esos son instrumentos del Estado. En cambio nosotros somos el Estado vivo, la sociedad viva, la gente del barrio, de la vereda, las organizaciones de campesinos, de mujeres, de jóvenes inconformes, que además, hay que decirlo, estamos inconformes porque nos quitan los derechos, porque siguen asesinando a los líderes y a las lideresas sociales. En este mismo gobierno, ha habido cientos de líderes y lideresas que han sido asesinados. Entonces nosotros como sociedad civil no podemos callarnos con el argumento que eso perjudica a un gobierno. No, seguimos reclamando que no asesinen a los líderes y a las lideresas de la sociedad civil, pero también vamos a hacer oír nuestra voz, porque ni la gente de Uribe ni la gente de Petro está presentando una serie de temas que la gente necesita que se corrijan. No están hablando de la reforma financiera, es inconcebible
inconcebible que en Colombia, mientras usted lleva su dinero a un banco y le entregan el 8 o el 9%, va a la ventanilla siguiente a que le presten ese mismo dinero suyo y le cobran el 30 y pico por ciento. Eso no sucede ni en la meca del capitalismo que es Estados Unidos. En Estados Unidos usted va a un banco, hace eso y le dan el 4%, pero después pide un crédito y no le cobran sino el 7%. O sea, los márgenes de intermediación son márgenes baratos. Aquí hemos legalizado el alatocismo. Eso no puede seguir así y tiene que haber una reforma financiera. Tiene que haber una reforma urbana. Tiene que haber una reforma agraria. Aquí no hay reforma agraria. Ni siquiera en los acuerdos de La Habana, cuando usted los repasa, aparece una sola vez la reforma agraria. Y el presidente actual, hay que decirlo también, es un presidente que está bien y está bien que haya hecho eso, ha comprado tierras, pero en aquellos sectores donde hay problemas agrarios, donde los campesinos a veces necesitan vías veredales y están en manos de particulares, donde hay que construir escuelas rurales, donde hay que construir puestos de salud rurales y se necesita esa propiedad, no se atreve, como se atreven en cualquier parte del mundo, incluido Estados Unidos, a que prime el interés general sobre el interés particular. Porque si la comunidad necesita una escuela, si los campesinos necesitan una vía para sacar sus productos, el interés general debe estar por encima del interés particular. Eso hay que hacerlo en Colombia y nadie está hablando de eso. Estamos hablando de la reforma política, que no la puede hacer el Congreso ni la ha hecho. Para ponerle un pequeño ejemplo, mire usted, nos quiere meter otra vez en las listas cerradas. Eso en el fondo es antidemocrático. Las listas cerradas le sirven a los dueños del polígrafo, pero no le sirve al pueblo, que es el titular de la soberanía y que es el que tiene que decidir por quién vota. Lo ideal no es ni siquiera la lista abierta. Lo ideal es lo que los franceses denominan el panachaje, es que el ciudadano escoge de cada lista las personas buenas y él hace su propia lista. La propia financiación de las campañas. Si nosotros no reformamos la financiación de las campañas, todos los presidentes van a ser presos de los contratistas y de los grupos económicos que son los que dan plata, que además no son hermanitas de la caridad y que financian a los políticos para que les den privilegio a ellos. Solo cuando tengamos nosotros la financiación exclusivamente estatal, los presidentes, los gobernadores y los alcaldes serán libres de los contratistas. Entonces nosotros proponemos eso. Agradecemos al doctor Jaime Araujo Rentería por sus opiniones, por contarnos las experiencias y desde luego por la visión política y electoral que propone para las próximas elecciones como candidato a la presidencia de la República. Yo soy Edixon Romero Angulo y esto es El Humanitario, periodismo libre e independiente.